Bienvenidos a Política para Todos. Hoy hablamos de Poder Judicial y más en concreto vamos a hablar de la independencia del Poder Judicial. Y lo hacemos aprovechando que la semana pasada estuvo muy de moda hablar del Consejo General del Poder Judicial, dada su renovación por el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y lo hacemos también porque os mienten. Miente la prensa, mienten los políticos y hoy os decimos por qué os mienten, por qué la justicia en España no es independiente. Empezamos. Para empezar, vamos a dejar claro un concepto. Independencia. Independencia implica que hay ausencia de vínculos, ausencia de dependencias, ausencia de control entre un grupo, un organismo y otro. Si hay ausencia de vínculos de control y vínculos de poder entre uno y otro, se puede decir que ambos son independientes entre sí. Segunda cuestión, no hay grados de independencia. O se es independiente o no se es independiente. En todo caso, habrá grados de dependencia. Puede haber una dependencia muy fuerte con respecto al poder que te controla, o puede haber una dependencia algo más débil. Pero desde luego, una vez que haya cierta dependencia, por supuesto, no habrá independencia. La independencia es la ausencia absoluta de vínculos y mecanismos de control. La característica que debería diferenciar a un sistema de justicia, un poder judicial, aunque ya hablaremos que como tal, tradicionalmente hablando, clásicamente hablando, no deberíamos hablar de poder, pero bueno, para que nos entendamos, poder judicial, pues bien, la característica principal de un poder judicial debería ser su independencia. Vale, esto se ha repetido muchas veces, pero vamos a aclarar un poquito más. ¿Independencia de qué o de quién? Pues independencia principalmente del poder político. Y desarrollado esto, ¿qué quiere decir independencia del poder político? Pues tenemos dos grandes elementos, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder legislativo de hacer las leyes, la Cámara, el Congreso de los Diputados, donde en teoría se hacen las leyes, y el poder ejecutivo, el gobierno, los gobiernos, el gobierno central, gobiernos autonómicos que aplican las leyes para gobernar el país, para gobernar las autonomías, etcétera, etcétera. Lo que deberíamos buscar es un poder judicial que sea independiente de poder legislativo y poder ejecutivo. Me voy a apoyar en unas imágenes para intentar explicar esto de una manera más clara, porque sé que cuando hablamos de poderes y de cámaras legislativas y de poder ejecutivo, mucha gente se pierde. Vamos a por ello. Bien, tenemos los tres poderes del Estado y como ya veremos en un vídeo en el futuro, de nuevo, no procedería a hablar de un poder del Estado en el caso del poder legislativo, porque el poder legislativo corresponde a la nación, no es Estado formalmente hablando. Pero, de nuevo, para el vídeo de hoy asumamos los tres poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo. En el caso del poder legislativo, el poder legislativo hoy está copado por diversos partidos políticos que con una diversa intensidad, en función del número de diputados que cada uno de ellos tiene, copa el poder legislativo. Hoy, en España, el poder legislativo está en manos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos controla un número de diputados que votan como borregos, uno detrás de otro, lo que les dice el líder del partido. Esto es el poder legislativo hoy en España. Por parte del Ejecutivo, en el Ejecutivo lo que tenemos es un subgrupo de esos partidos. El subgrupo que gobierna, en este caso la coalición de Partido Socialista y Sumar, son los que copan el poder ejecutivo, se reparten los diferentes ministerios. Pues el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, etcétera, etcétera. Hasta aquí bien, ¿no? Poder legislativo, una serie de partidos, todos los partidos, de partidos estatales de España. Poder ejecutivo, los que gobiernan. Y aparte tenemos los gobiernos autonómicos, que también corresponderían al poder ejecutivo. Bien, ¿por qué es tan importante lo que sucedió la semana pasada de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Pues es tan importante porque ese Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Ese órgano es el que decide los nombramientos. Y no cualquier nombramiento. Voy a leer para no equivocarme, pero incluye una serie de nombramientos que os van a, quizás alguno de vosotros, sorprender.
Estamos hablando de nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo General del Poder Judicial. Estamos hablando de los nombramientos de los presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada una de las autonomías. Estamos hablando de los presidentes de las audiencias provinciales y estamos hablando de los magistrados del Tribunal Supremo. Estos, efectivamente, con una serie de salvaguardas y criterios de acceso que garantiza, en principio, que quien accede al Tribunal Supremo tiene que tener una carrera suficientemente longeva y de éxito y ha superado unos méritos mínimos. Vale. También, por supuesto, los presidentes de sala y los magistrados en otros órganos judiciales. Además de eso, es decir, nombrar prácticamente en cascada a todos los presidentes de los diferentes organismos que hay en el Poder Judicial en España, nombran a todos, absolutamente a todas las posiciones de poder en las diferentes instancias de la judicatura. Vale, pero no solo nos quedamos ahí. Además de los nombramientos, tenemos la carrera judicial, es decir, quién asciende, quién no asciende, qué jueces pasan a salas superiores y cuáles no lo hacen, también depende de ellos. También, por supuesto, la inspección y control, es decir, inspección y control asociado, por supuesto, al régimen sancionador. Es decir, quien decide si un juez está o no aplicando la ley de manera adecuada o está cometiendo alguna irregularidad y, por tanto, aplica el régimen sancionador es el Consejo General del Poder Judicial. Os podéis imaginar que eso en manos de Partido Popular y Partido Socialista es un cóctel explosivo. ¿A quién creéis que van a ascender? ¿A quién creéis que van a dar las posiciones de relevancia? ¿A quién creéis que le van a dar las posiciones que realmente les preocupan en la Audiencia Nacional, por ejemplo, para juzgar crímenes que les puedan afectar más directamente? Pues habéis acertado. A jueces afines, sobre los que tienen algún tipo de control. Será un control que obviamente nadie os va a poner encima de la mesa como un control directo, pero tenemos y hemos asistido en repetidas ocasiones a ejemplos que muestran cómo un juez que es afín a un partido puede apoyar, puede ayudar a ese partido cuando llega la situación adecuada. Pero no acaba aquí la cosa. Esto es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué se ha dicho sobre el Consejo General del Poder Judicial en las últimas semanas? El hecho de que los 20 vocales que lo componen se distribuyen entre Partido Popular y Partido Socialista. Pues esto ha sido calificado, en todo caso, como una anomalía de la Constitución, que sería fantástico que los 12 miembros, los 12 vocales que en principio deberían nombrar los propios jueces, volviesen a ese mecanismo de nombramiento por parte de los jueces y que el Congreso se quedase con sus 8 vocalías, con sus 8 vocales, que son los que inicialmente preveía la Constitución. Fantástico, ¿no? Si de 20 vocales el Congreso, es decir, el poder político, decide 8 y los otros 12 no, ¿habría independencia? No. Os podéis imaginar, no habría ningún tipo de independencia. Más aún porque habría que ver el detalle de cómo se eligen esos otros 12 vocales, que en principio serían para elección entre los propios jueces, porque en los detalles está el diablo. Si esos 12 tienen que ser nombrados de una lista previa, por ejemplo, definida por las propias asociaciones de jueces, ya tenemos la trampa hecha. ¿Quién va a pasar las listas previas que proponga la asociación X que tiene una afinidad política clarísima? Pues claramente los jueces que entren en la prelista, entre las que luego habrá que elegir en esa prelista, ¿quién va a aparecer? Van a aparecer los típicos sospechosos habituales. Jueces afines, jueces amigos, jueces progresistas, jueces conservadores, jueces dependientes del poder político. Pues bien, ya habéis visto todo lo que puede hacer ese Consejo General del Poder Judicial. Aquí tenemos a nuestros amigos de PP y PSOE con 10 vocales cada uno. El hecho de que haya 10 vocales y que para poder tomar decisiones sea necesario 3/5, en todo caso, podremos decir que les obliga a llegar a acuerdos, a pactos entre Partido Popular y Partido Socialista, pero en modo alguno puede ser una justificación para decir que hay independencia del Poder Judicial. Todo lo contrario. El Poder Judicial es exclusivamente y estrictamente dependiente del poder político. De un poder político que se tiene que poner de acuerdo para gobernar a los jueces, pero los gobierna. Por supuesto que los gobierna. No acaba aquí la cosa, como os podéis imaginar. Con esto tenemos el órgano de gobierno de los jueces, pero hay otros medios para poder presionar, para poder controlar al Poder Judicial. Vamos a por ellos. Por ejemplo, y el más evidente, es los presupuestos. Los presupuestos, los recursos, las infraestructuras.
Actualmente, y ahora hablamos del poder ejecutivo, tenemos Ministerio de Justicia y tenemos una multitud de consejerías autonómicas que tocan el ámbito de la justicia. Veréis muchas consejerías que directamente tienen el apellido Consejería de Justicia, Administraciones Públicas, bla, 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 y lo que sea, pero lo hay, creo que en prácticamente la totalidad de las autonomías, consejerías que tienen potestad, que tienen atribuciones relacionadas con la justicia. En este caso, pues puede ser para la asignación de recursos, para la asignación de personal no judicial, pero en cualquier caso tienen la capacidad de influenciar en el proceso judicial. Mucho mayor es la influencia del Ministerio de Justicia. A través del Ministerio de Justicia controlamos los presupuestos que se asignan al Poder Judicial. ¿Os podéis imaginar la capacidad de presión que existe cuando el Poder Ejecutivo es quien define los presupuestos del Poder Judicial? ¿Diríais que esto es un mecanismo de control? ¿Un mecanismo que hace dependiente al Poder Judicial del Poder Ejecutivo? Parece más que evidente que sí. Es otro lazo más, es otra mordaza más, es otra manera más de tener atado corto al Poder Judicial, con los presupuestos, con los recursos. Y esto no es todo. Hay todavía un paso más. Las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden son aquellas que están destinadas a llevar a cabo las investigaciones previas a cualquier proceso judicial. Esas fuerzas del orden que actualmente llevan a cabo la investigación son fuerzas del orden que en su gran mayoría dependen del Ministerio de Interior o del Ministerio de Defensa. Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa que obviamente pertenecen o están a las órdenes del Poder Ejecutivo. No será la primera vez que os habréis enterado de que un político, un grupo de político, un supuesto delincuente es advertido presuntamente, de que hay una investigación en curso que le afecta o que un presidente del gobierno de algún país tiene información sobre que un familiar cercano pueda ser imputado antes de que sea imputado. Todo este tipo de filtraciones, todo este tipo de anomalías, y esto sí que son anomalías, en lo que debería ser un proceso limpio, transparente e independiente del Poder Ejecutivo, no lo es. No lo es porque aquellos que llevan a cabo la investigación son dependientes del Poder Ejecutivo. Y ya tendrá bastante a bien el Poder Ejecutivo de poner en los puestos clave a personal afín que cuando se entere de determinada cosa, de cuando se entere de que algo está ocurriendo, les informe puntualmente. De esta manera, ¿qué tenemos? Tenemos en España un poder judicial que depende del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y como en España ejecutivo y legislativo no existen, existe solo un poder, el poder estatal, que está en manos de los partidos, y los dos, ejecutivo y legislativo, están muy vinculados, y ambos, obviamente, en manos de los partidos políticos, de los partidos de Estado, lo que podemos decir, sin temor a dudas, sin temor a equivocarnos, es que ejecutivo, legislativo y judicial son tres poderes del Estado que hoy están en España en manos de los partidos de Estado. Durante la semana pasada, cuando se celebró la bienvenida a la normalidad del Consejo General del Poder Judicial, cuando se celebraba la vuelta de la normalidad democrática, que el Consejo General del Poder Judicial se ha renovado, oh, maravilla, se ha renovado, volvemos a estar dominados por un grupo nuevo de personas que vuelven a obedecer a los mismos PP-PSOE, se han hecho una serie de comentarios que han sido realmente curiosos. Los partidos de Estado se quejan. Muchos de no tener vela en ese entierro, de, oye, que esto vuelve el bipartidismo. ¿Qué está pasando? PP-PSOE, PP-PSOE, que vuelve esto, que vuelve la cosa mala del bipartidismo. Sería mucho mejor si yo tuviera mi juececito, mi vocalito en esos 20 y que fueran 8, 9 y 2 y 1. ¿Sería mejor? Pues para ellos puede ser. Para ese partido que en lugar de cero, que en lugar de no tener nada en el Consejo General del Poder Judicial, pasara a tener un vocal, bueno, tiene una voz. Tiene una voz y en alguna votación puede ser útil, pero para el partido, para su partido. Para nosotros ciudadanos, da igual que haya 2, 3 o 4 partidos representados en ese Consejo General del Poder Judicial. Sigue siendo poder estatal. Siguen siendo partidos del Estado los que retienen el poder del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cambiaría algo, como decíamos, si la elección bajara de los 20 a solo, entre comillas, solo 8? No. Estoy seguro de que esos 12 estarían prefiltrados por el poder político.
para asegurarse de que todo aquello que llegue, todos aquellos que lleguen a esos 20 sillones ya sepan a qué amo deben obedecer. Por tanto, y ya como conclusión, esperad que quito la imagen y vuelvo al centro, no al centro político, al centro de la imagen. Como consecuencia, podemos decir, de verdad, no os equivocáis si decís que en España Poder Judicial no es independiente. Todo lo contrario, el Poder Judicial es extremadamente dependiente del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, o lo que es lo mismo en España, es tremendamente, exclusivamente dependiente de los partidos políticos, de los partidos de Estado. Los partidos de Estado tienen un control exhaustivo del Poder Judicial. Controlan nombramientos, controlan carrera profesional, controlan el régimen disciplinario, controlan presupuestos, controlan los recursos y controlan las herramientas que están destinadas a la investigación procesal. Hay un control férreo, total y absoluto por parte de los partidos de Estado. Le podéis decir al próximo cuñado que se os ponga delante en una comida o al próximo tertuliano con el que os sentéis cuando os digan, no, 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 hombre, en España hay independencia, por supuesto, el Poder Judicial, ante todo, Poder Judicial independiente, y se empiezan a batir el pecho por la democracia que nos hemos dado en España y por ese Poder Judicial independiente, les decís, no, simplemente, no, esto no es así. Y ya no me vas a poder engañar más. Las evidencias son claras, las evidencias son abrumadoras. Hasta un ciego podría ver que existen numerosos vínculos entre los diferentes poderes del Estado que subyugan, que tienen dominado al Poder Judicial. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle a me gusta, compartid y nos vemos en futuros vídeos. Saludos y libertad política para todos.